La educación financiera es uno de los pilares más importantes para construir una vida plena, estable y libre, y sin embargo, suele ser un tema relegado, incomprendido o incluso temido por muchas personas. La mayoría crece escuchando frases como "el dinero no es lo más importante", "la riqueza es solo para unos pocos" o "trabaja duro y algún día serás recompensado". Estas ideas, repetidas de generación en generación, van moldeando una mentalidad colectiva que no siempre conduce al progreso, sino que muchas veces perpetúa la mediocridad económica. La verdad es que el dinero no es ni bueno ni malo en sí mismo. Es una herramienta, un recurso que, usado con inteligencia y propósito, puede abrir puertas, generar oportunidades y brindar tranquilidad en lugar de angustia. Y al mismo tiempo, cuando se ignora cómo funciona o se maneja de forma impulsiva, se convierte en una fuente de estrés, deudas interminables y frustración constante. El punto de partida de cualquier cambio significativo en la vida económica de una persona no está en su sueldo, ni en la familia de la que proviene, ni siquiera en su nivel educativo formal. Está en su mentalidad. La diferencia fundamental entre quienes prosperan y quienes se hunden en la lucha diaria por sobrevivir no radica en un golpe de suerte o en un talento extraordinario, sino en los hábitos mentales y comportamentales que repiten día tras día. Un hábito no es otra cosa que una acción o pensamiento repetido tantas veces que ya no requiere esfuerzo consciente, y son precisamente esos hábitos los que terminan levantando, ladrillo a ladrillo, la estructura de nuestra realidad financiera. El ser humano suele subestimar el poder de lo pequeño. Nos ilusionamos con la idea de que la riqueza llega de un solo golpe, como un premio de lotería, una herencia inesperada o un negocio mágico que de la noche a la mañana lo cambia todo. Pero la experiencia y la historia muestran que la verdadera prosperidad no nace de un instante milagroso, sino de cientos de pequeñas decisiones tomadas con coherencia, paciencia y visión a lo largo de los años. Quien se queja de no tener dinero para ahorrar o invertir, pero gasta diariamente en placeres inmediatos que no aportan valor, está cavando sin darse cuenta un túnel que lo aleja cada vez más de la abundancia. Por el contrario, quien decide, aunque sea con poco, apartar una mínima parte para aprender, para crecer o para sembrar en un proyecto de futuro, está construyendo cimientos sólidos que tarde o temprano darán frutos. El reto está en entender que los hábitos financieros son una extensión directa de los hábitos mentales. No se trata solo de manejar mejor las cuentas o de aprender estrategias de inversión, sino de transformar la forma en la que vemos el mundo, las oportunidades y a nosotros mismos. Una mentalidad de escasez interpreta cada obstáculo como un límite infranqueable y cada éxito ajeno como una amenaza. Una mentalidad de abundancia, en cambio, entiende que siempre existen maneras de crear valor, que los recursos se expanden cuando se usan con inteligencia y que el éxito de otros no es motivo de envidia, sino inspiración. Este libro nace precisamente con ese propósito: ayudarte a identificar cuáles son esos hábitos invisibles que quizás están saboteando tu crecimiento financiero y mostrarte cómo reemplazarlos por conductas que te acerquen, paso a paso, a la prosperidad. No se trata de fórmulas mágicas ni de promesas vacías, sino de un mapa claro para reprogramar la forma en que piensas, decides y actúas en relación con el dinero. A lo largo de estas páginas exploraremos 7 diferencias clave entre quienes permanecen atrapados en la rueda interminable de la pobreza y quienes logran alcanzar independencia económica.
Veremos cómo el uso del tiempo, la manera en que consumimos información, la actitud hacia el riesgo, la forma de generar ingresos, la relación con la responsabilidad personal, la estrategia de inversión, la disposición a aprender y hasta la visión que tenemos sobre la riqueza en sí misma marcan un antes y un después en el destino financiero de cada persona. Descubrirás que no son grandes secretos ocultos para unos pocos privilegiados, sino prácticas sencillas que cualquiera puede comenzar a aplicar desde su situación actual. Tal vez hoy tus circunstancias no sean las mejores. Puede que sientas que apenas logras cubrir tus gastos o que cada esfuerzo parece insuficiente. Quizás incluso cargues con deudas que se sienten como cadenas pesadas. Pero la buena noticia es que nada de esto define tu futuro. Lo que verdaderamente importa es la decisión que tomes a partir de ahora. Permanecer en la queja, repitiendo los mismos patrones que te trajeron hasta aquí, o dar el primer paso hacia una transformación de mentalidad que con el tiempo se traducirá en una transformación de resultados. No es un camino instantáneo ni exento de dificultades, pero sí es un camino seguro para quien se compromete de verdad. Cada capítulo de este libro es una invitación a observarte con honestidad, a reconocer en qué punto estás actuando con una mentalidad de escasez y cómo puedes cambiar ese patrón por otro que te acerque a la abundancia. Al final, el mayor regalo que puedes darte no es solo dinero acumulado, sino la libertad de saber que tus finanzas ya no dependen del azar, de los caprichos del mercado o de terceros, sino de tu propia capacidad de generar, administrar y multiplicar recursos. La transformación financiera empieza en la mente y se materializa en la vida real. Este es el viaje que estás a punto de emprender. El viaje de descubrir los 7 hábitos que diferencian a los ricos de los pobres y aplicarlos con determinación en tu día a día. Si lees estas páginas con apertura y tomas acción, pronto descubrirás que la prosperidad no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una consecuencia natural de los hábitos que decidas cultivar desde hoy. Capítulo 1. Los pobres consumen entretenimiento pasivo, los ricos consumen conocimiento activo. La diferencia entre la pobreza y la prosperidad comienza muchas veces en algo tan simple y tan poderoso como la manera en que consumimos información. Lo que entra en nuestra mente día tras día termina moldeando la forma en la que pensamos, decidimos y actuamos. No es casualidad que las personas que se mantienen atrapadas en ciclos de escasez tiendan a gastar gran parte de su tiempo en entretenimiento pasivo, mientras que quienes progresan financieramente dedican un espacio importante de su vida al aprendizaje activo. Esta diferencia, que puede parecer insignificante en un primer vistazo, en realidad marca el inicio de una brecha enorme que se amplía con el tiempo. Cuando hablamos de entretenimiento pasivo, nos referimos a esa clase de consumo que no exige esfuerzo mental. Televisión por horas, series interminables, videos virales, redes sociales diseñadas para desplazar sin fin. Se trata de actividades que brindan placer inmediato, relajan momentáneamente e incluso generan cierta sensación de desconexión del estrés diario. No hay nada malo en disfrutarlas en su justa medida, pero el problema surge cuando se convierten en la actividad central de las horas libres. Ese hábito, repetido a lo largo de los años, va apagando lentamente la chispa creativa, reduce la capacidad de concentración y nos acostumbra a recibir información ya masticada sin necesidad de analizar ni cuestionar. El cerebro, en lugar de expandirse, se acomoda en un estado pasivo. Por el contrario, el consumo de conocimiento activo exige un papel diferente. Leer un libro, escuchar un podcast educativo, tomar notas de un curso, reflexionar sobre un artículo, debatir una idea con alguien más, son actividades que despiertan procesos cognitivos superiores.
Cuando estamos frente a una página escrita, nuestro cerebro tiene que imaginar, conectar conceptos, sacar conclusiones y cuestionar. Se activan áreas relacionadas con la memoria, el razonamiento crítico y la creatividad. Este tipo de estimulación repetida fortalece habilidades que son directamente útiles para la vida real: resolver problemas, generar soluciones, reconocer patrones, anticipar tendencias. No es casualidad que los grandes inversores, empresarios y líderes dediquen gran parte de su tiempo a la lectura. Warren Buffett ha afirmado en múltiples ocasiones que más del 80% de su día está dedicado a leer, porque sabe que la información no es un lujo, sino el capital intelectual que le permite tomar mejores decisiones. El contraste entre entretenimiento pasivo y conocimiento activo es, en esencia, el contraste entre gastar y sembrar. Cada hora invertida en entretenimiento pasivo es como gastar dinero en algo que se consume y desaparece. Cada hora invertida en conocimiento activo es como sembrar una semilla que puede crecer y multiplicarse. Nadie puede prever exactamente qué conocimiento detonará una oportunidad, pero lo cierto es que cuantas más semillas plantas, más probabilidades tienes de cosechar resultados extraordinarios en el futuro. Un ejemplo claro se observa en quienes deciden invertir 30 minutos diarios en lectura sobre finanzas personales. Al inicio, la diferencia parece mínima en comparación con quienes pasan ese mismo tiempo en redes sociales. Sin embargo, tras un año, esa persona habrá acumulado más de 180 horas de aprendizaje enfocado, lo cual equivale a varios cursos completos de formación financiera. Después de 3 años, su manera de pensar sobre el dinero será radicalmente distinta, y lo que antes parecía inalcanzable se convierte en un conocimiento tan natural como respirar. La persona que nunca apartó esos 30 minutos, en cambio, sigue atrapada en la misma narrativa de siempre: que ahorrar es imposible, que las deudas son inevitables, que la inversión es para ricos. La mente funciona como un terreno fértil que no puede permanecer vacío. Siempre habrá algo creciendo allí, ya sea maleza o cosechas útiles. Si no elegimos conscientemente qué información sembrar, terminaremos dejando que la cultura de masas lo haga por nosotros. Y la cultura de masas, en gran medida, está orientada a la distracción, al consumo inmediato y a mantenernos en un ciclo constante de dependencia. Por eso los medios masivos ofrecen programas ligeros, noticias cargadas de negatividad y contenido diseñado para enganchar, no para educar. Romper con ese ciclo requiere una decisión deliberada: elegir qué entra en nuestra mente y con qué frecuencia. Lo interesante es que este hábito no depende de los recursos económicos actuales. Cualquier persona, sin importar su nivel de ingresos, tiene acceso a una biblioteca pública, a plataformas con audiolibros gratuitos, a charlas educativas en Internet, a blogs especializados, a grupos de discusión. La excusa de que no tengo dinero para educarme queda obsoleta en un mundo donde gran parte del conocimiento está disponible sin costo. Lo que diferencia a quienes lo aprovechan de quienes no es la falta de acceso, sino la falta de disciplina y visión. La educación formal puede ser costosa, pero la autoeducación, en gran medida, es gratuita y depende solo de la voluntad de quien la busca. La transición del entretenimiento pasivo al conocimiento activo no tiene por qué ser abrupta ni radical. De hecho, es más efectivo que sea gradual. Pretender de un día para otro reemplazar todas las horas de ocio por estudio genera resistencia y sensación de sacrificio. La clave está en empezar poco a poco, como reemplazar 30 minutos de televisión por 30 minutos de lectura al día. Al principio puede parecer una carga, pero con el tiempo se convierte en un momento esperado, porque el cerebro comienza a disfrutar del reto.
de la sensación de crecimiento y de la satisfacción de aprender algo nuevo. Esa pequeña decisión repetida crea un nuevo hábito, y cuando un hábito se consolida, deja de requerir fuerza de voluntad, se convierte en parte de la identidad. Yo soy alguien que aprende todos los días. La diferencia en resultados a largo plazo es tan marcada que parece magia, pero en realidad es simple matemática del tiempo. Si una persona dedica 4 horas diarias al entretenimiento pasivo y otra dedica solo 2 horas a entretenimiento y 2 horas a aprendizaje, en un año la segunda habrá acumulado más de 700 horas de conocimiento adicional. En una década serán más de 7.000 horas. Esa cifra equivale a años completos de formación especializada. Y con ese nivel de preparación es imposible que ambas personas tengan las mismas oportunidades, las mismas conversaciones, los mismos ingresos. Una estará mejor equipada para aprovechar cambios en el mercado, detectar oportunidades, generar proyectos y crecer. La otra seguirá reaccionando al mundo desde la pasividad, esperando que alguien más resuelva sus problemas. Este hábito, aunque parece sencillo, es la base de todos los demás hábitos financieros que exploraremos más adelante. La capacidad de leer, aprender y reflexionar abre la puerta a comprender la importancia de invertir, a diseñar nuevas fuentes de ingresos, a asumir responsabilidad personal y a ver la riqueza como una herramienta positiva. Sin ese primer paso de alimentar la mente con información de calidad, los otros pasos se vuelven cuesta arriba. Por eso se dice que la educación es la inversión más rentable, porque ninguna crisis económica, ninguna pérdida material y ninguna circunstancia externa puede arrebatarnos lo que hemos aprendido y asimilado. No hay que olvidar, además, que el aprendizaje no solo se limita a la lectura. El conocimiento activo también se fortalece en las conversaciones con personas más experimentadas, en los talleres donde aplicamos lo que hemos estudiado, en los proyectos donde ponemos a prueba nuestras ideas. Cada vez que participamos activamente, en lugar de ser meros espectadores, estamos entrenando nuestra mente para ver la vida con una perspectiva distinta. Y esa perspectiva distinta es lo que permite a los ricos encontrar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. La pregunta que cada persona debe hacerse es: ¿qué estoy sembrando en mi mente cada día? ¿Estoy regando mi jardín con ideas que me fortalecen o lo estoy llenando de basura que me distrae? La respuesta a esa pregunta, aunque incómoda, puede explicar en gran parte por qué estás donde estás hoy y hacia dónde te diriges mañana. Si tu dieta mental consiste en horas de chismes, noticias negativas y entretenimiento vacío, no es sorprendente que tu visión de la vida sea pesimista y limitada. Si en cambio te nutres de libros, experiencias educativas y conversaciones significativas, tu mente se expande y con ella tus posibilidades. Cada día representa una elección entre dos caminos, el de la distracción pasiva o el del crecimiento activo. No necesitas tener todas las respuestas ni leer cientos de páginas de inmediato. Solo necesitas empezar, tomar la decisión consciente de darle a tu mente un alimento distinto. Al hacerlo, estarás sentando las bases para una transformación profunda que con el tiempo se reflejará en tu situación financiera. La prosperidad comienza en la mente y la mente se moldea con lo que consume. Si quieres resultados diferentes en tu vida, empieza por cambiar la información que dejas entrar en ti. Esa decisión, aparentemente pequeña, puede convertirse en el punto de inflexión que marque la diferencia entre seguir atrapado en la rutina de la escasez o abrir las puertas a una vida de abundancia. Capítulo 2. Los pobres esperan que la suerte los encuentre. Los ricos van en busca de oportunidades. Uno de los mayores determinantes de la prosperidad o la pobreza es la manera en que las personas perciben el control sobre su propia vida.
En psicología existe un concepto llamado locus de control, que describe si una persona cree que su destino depende mayormente de factores externos fuera de su alcance o de sus propias decisiones y acciones. Este concepto, que puede sonar teórico en un inicio, en realidad explica gran parte de las diferencias visibles entre quienes logran crear riqueza y quienes permanecen atrapados en la escasez. Las personas con un locus de control externo tienden a culpar al gobierno, a la suerte, a sus jefes o a la economía por todo lo que les sucede. Esperan pasivamente que algo o alguien venga a rescatarlos y con ello renuncian a su poder personal de cambiar las circunstancias. Por el contrario, las personas con un locus de control interno asumen responsabilidad total. Saben que, aunque no pueden controlar cada acontecimiento, sí tienen la capacidad de decidir cómo responder, qué acciones tomar y qué dirección darle a su vida. Esa diferencia de mentalidad es lo que los separa en el terreno financiero. Cuando alguien vive con la esperanza de que la suerte lo saque de la pobreza, termina atrapado en actividades que lo alejan todavía más de la prosperidad. Los boletos de lotería, las apuestas deportivas, el casino en línea, todos son mecanismos que refuerzan la ilusión de que el dinero puede llegar en un golpe repentino. Sin embargo, la realidad matemática es implacable. Los sistemas de apuestas están diseñados para enriquecer a quienes los administran, no a quienes participan. Millones de personas gastan pequeñas sumas todos los días con la esperanza de ganar algún día un gran premio, y esa esperanza nunca se materializa. El costo no es solo el dinero perdido, sino también la mentalidad de dependencia que se refuerza con cada intento fallido. La mente se acostumbra a esperar que la solución venga desde afuera y deja de buscar caminos reales para construir prosperidad. Los ricos, en cambio, han comprendido que esperar pasivamente a que la suerte toque su puerta es una estrategia de derrota. Ellos no niegan que pueda existir un golpe de suerte ocasional, pero nunca basan su futuro en ello. Prefieren estudiar mercados, analizar tendencias, crear redes de contactos, detectar nichos de oportunidad, probar negocios, desarrollar habilidades y generar propuestas de valor. Todo este conjunto de acciones les da un sentido de control que no depende de un boleto de lotería, sino de su capacidad de tomar decisiones inteligentes. No es que los ricos tengan menos obstáculos que los pobres, es que reaccionan de manera distinta. Donde unos ven fatalidad, otros ven un desafío que puede resolverse con creatividad, disciplina y esfuerzo. Lo interesante es que esta diferencia de mentalidad no siempre está ligada a la situación inicial de cada persona. Hay quienes nacen en contextos de escasez y a pesar de las dificultades, desarrollan un locus de control interno tan fuerte que logran transformar sus vidas. Al mismo tiempo, existen quienes crecen con todas las comodidades, pero permanecen con una mentalidad de víctima, convencidos de que si no heredan o si no tienen suerte, nada podrán hacer. El locus de control no es una consecuencia automática del entorno, sino una elección. Y esa elección determina qué tan lejos puede llegar alguien en el terreno económico. El problema de esperar pasivamente la suerte es que mantiene a las personas en un ciclo interminable de frustración. Cada vez que no se obtiene el resultado esperado, en lugar de analizar qué acciones podrían mejorar la situación, la culpa se atribuye a factores externos. Es el jefe que no reconoce tu esfuerzo, es el gobierno que no crea empleo, es el vecino que tiene contactos, es la economía mundial que está en crisis. Aunque estas explicaciones parecen razonables, lo que hacen es reforzar la idea de que nada depende de uno mismo. Esa creencia se convierte en una profecía autocumplida. Como pienso que no puedo hacer nada, no hago nada, y al no hacer nada, mi situación no mejora.
La falta de acción alimenta la falta de resultados, y la falta de resultados refuerza la creencia de impotencia. Los ricos rompen este círculo porque parten de un principio contrario. Puede que no tenga control total sobre el mundo, pero sí tengo control sobre mis elecciones. Si la economía entra en crisis, deciden capacitarse en nuevas habilidades, buscar oportunidades en sectores menos afectados o reinventar sus negocios. Si un jefe no valora su esfuerzo, buscan alternativas, negocian, emprenden o cambian de rumbo. Si no tienen dinero para invertir en grande, empiezan en pequeño, pero empiezan. El locus de control interno no significa negar la existencia de dificultades, sino decidir responder a ellas con acción en lugar de con queja. Este hábito mental se refuerza en la práctica diaria. Cada vez que alguien asume responsabilidad, en lugar de culpar a factores externos, fortalece la creencia de que puede influir en su destino, y cada vez que actúa desde esa creencia, obtiene resultados que lo confirman. Es un ciclo virtuoso. Responsabilidad, acción, resultado, confianza. En cambio, cada vez que alguien se refugia en la queja, debilita su poder personal y refuerza su dependencia. Ese ciclo vicioso de victimización es la raíz de la pobreza perpetua, no porque las circunstancias sean imposibles de superar, sino porque la persona se convence a sí misma de que nada puede hacer. Un ejemplo evidente está en la forma en que las personas manejan sus finanzas personales. Quien tiene locus de control externo suele decir frases como «No me alcanza el dinero porque todo está muy caro», «No puedo ahorrar porque mi sueldo es bajo» o «Nadie me enseñó a invertir». Estas frases reflejan una mentalidad que justifica la inacción. En cambio, quien tiene locus de control interno se pregunta, ¿cómo puedo generar ingresos adicionales? ¿Qué gastos puedo reducir? ¿Qué libros puedo leer o cursos puedo tomar para aprender sobre inversión? El primero entrega el control de su vida a las circunstancias. El segundo lo retoma en sus propias manos. Con el tiempo, esa diferencia de enfoque crea una brecha enorme entre ambos. La esperanza pasiva también se manifiesta en la manera en que muchas personas planean su futuro. Algunos piensan que la pensión del gobierno será suficiente, que una herencia llegará en algún momento, que un ascenso les caerá tarde o temprano, que una ayuda externa aparecerá justo a tiempo. Ese tipo de pensamientos es cómodo porque evita la incomodidad de la acción inmediata. Pero también es peligroso porque posterga indefinidamente la toma de decisiones y crea una falsa sensación de seguridad. Quien espera que otros resuelvan su futuro financiero, tarde o temprano, se enfrenta a la decepción de descubrir que nadie tiene la obligación de hacerlo. El locus de control interno, en contraste, fomenta una actitud de anticipación y preparación. Las personas con esta mentalidad se ocupan desde temprano de construir su propia seguridad. Empiezan a ahorrar, a invertir, a formarse, a crear proyectos. No esperan a que el sistema los salve, porque saben que depender de factores externos es una apuesta arriesgada. Prefieren invertir tiempo y esfuerzo en construir algo propio, aunque al inicio parezca pequeño. Esa acumulación de acciones conscientes es la que con el tiempo los lleva a posiciones de ventaja. Es importante subrayar que el locus de control interno no es arrogancia ni ilusión de omnipotencia. No significa pensar que todo depende exclusivamente de uno y que jamás habrá imprevistos. La vida siempre traerá situaciones fuera de nuestro control. Enfermedades, accidentes, cambios en el mercado, crisis globales. La diferencia está en que quienes tienen locus interno reconocen esos eventos, pero en lugar de rendirse, se enfocan en cómo responder. No controlan lo que ocurre, pero controlan cómo reaccionan. Esa capacidad de respuesta marca la diferencia entre hundirse y crecer en medio de la adversidad. La mentalidad de acción frente a la esperanza pasiva
se convierte entonces en un filtro de oportunidades. Las personas con locus de control externo ni siquiera logran ver las oportunidades porque su atención está ocupada en quejarse de las dificultades. En cambio, quienes actúan desde un locus interno están atentos a cualquier posibilidad de mejora. Donde otros ven un problema, ellos ven una ocasión para innovar. Donde otros ven un obstáculo, ellos perciben una brecha que puede convertirse en negocio. La oportunidad siempre existe, pero solo la percibe y aprovecha quien ha decidido que depende de sí mismo hacer algo al respecto. En el fondo, este hábito mental transforma la vida porque devuelve a la persona el poder que había entregado. Dejar de esperar que alguien más resuelva las cosas y asumir que depende de uno mismo es un acto de libertad. Puede dar miedo al inicio, porque implica hacerse cargo de errores, fracasos y tropiezos, pero también abre la posibilidad de aprender, mejorar y crecer. Cada acción tomada desde el locus interno refuerza la confianza en la propia capacidad, y esa confianza se convierte en un motor imparable. Al final, la verdadera riqueza no llega de un golpe de suerte, sino de la acumulación de decisiones conscientes y responsables. Cada paso tomado con la convicción de que uno mismo puede influir en su destino construye un camino hacia la prosperidad. La esperanza pasiva mantiene a la gente en la fantasía. La acción consciente los lleva a resultados reales. Esa es la diferencia entre quienes siguen esperando un milagro y quienes deciden ser el milagro en su propia vida. Capítulo 3. Los pobres intercambian tiempo por dinero. Los ricos generan ingresos basados en resultados. Uno de los grandes secretos de la educación financiera y de la creación de riqueza sostenible es comprender la diferencia fundamental entre dos tipos de ingresos: los que dependen directamente del tiempo invertido y los que dependen de los resultados obtenidos. Esta distinción, que parece obvia en la superficie, en realidad determina si una persona permanece atrapada en el ciclo interminable de trabajar cada día solo para cubrir gastos, o si logra construir un sistema que le permita generar ingresos incluso cuando no está presente. Las personas que solo conocen la primera modalidad, el ingreso ligado al tiempo, suelen experimentar agotamiento constante, porque su vida entera está organizada alrededor de intercambiar horas por dinero. Si trabajan, ganan. Si no trabajan, dejan de percibir ingresos. Este patrón genera un límite inevitable. El día solo tiene 24 horas y por más que alguien se esfuerce, no puede multiplicar indefinidamente su tiempo. Así, aunque logre ascensos o aumentos, siempre habrá un techo a sus ingresos porque el tiempo es un recurso finito. El trabajo asalariado es el ejemplo más claro de esta estructura. La persona recibe un salario mensual o un pago por horas, y su ingreso está completamente ligado a su presencia. Si falta, su sueldo se reduce. Si se enferma, corre el riesgo de no recibir paga. Si quiere ganar más, debe trabajar más horas o aceptar un cargo con más responsabilidades. Aunque el empleo brinda seguridad en el corto plazo, encierra también una trampa. Limita la posibilidad de crecimiento porque convierte el tiempo en la única fuente de ingresos. Esta mentalidad se refleja en frases como «necesito horas extras para poder pagar mis deudas» o «ojalá hubiera más horas en el día para ganar más dinero». Sin darse cuenta, quienes viven así se convierten en esclavos del reloj. En contraste, los ingresos basados en resultados abren un horizonte completamente distinto. Aquí lo importante no es el número de horas trabajadas, sino el valor creado y la capacidad de que ese valor trascienda la presencia física del individuo. Un escritor que publica un libro puede seguir recibiendo regalías durante años, incluso mientras duerme. Un programador que desarrolla una aplicación puede generar ingresos cada vez que alguien la descarga sin necesidad de estar sentado frente al computador todo el tiempo.
Un inversionista que adquiere una propiedad para arrendarla genera flujo de dinero cada mes, independientemente de sus horas activas. Un empresario que monta un negocio con procesos automatizados puede recibir utilidades incluso cuando está de vacaciones. En todos estos casos, el dinero no depende de la cantidad de tiempo invertido, sino del sistema construido y del valor que produce de manera independiente. La mentalidad de quienes permanecen atrapados en el ingreso por tiempo se caracteriza por la búsqueda de seguridad inmediata, pero muchas veces sacrificando la libertad futura. Creen que la única forma legítima de ganar dinero es estar físicamente presentes cumpliendo un horario. Temen salir de ese esquema porque piensan que todo lo demás es demasiado arriesgado. Prefieren la certeza de un pago fijo cada mes, aunque eso signifique resignarse a un crecimiento limitado. En cambio, quienes entienden y aplican la lógica del ingreso por resultados, aceptan que al inicio puede haber incertidumbre, inversión de tiempo, esfuerzo y hasta fracasos, pero confían en que la construcción de un sistema les dará a largo plazo libertad y abundancia. El paso crucial consiste en cambiar la forma de pensar. Mientras los ingresos por tiempo se basan en el intercambio lineal, una hora, una cantidad de dinero, los ingresos por resultados se basan en el apalancamiento. El apalancamiento significa que el esfuerzo inicial se multiplica por muchas veces gracias a un sistema que sigue funcionando incluso en ausencia de la persona. El cantante que graba una canción solo lo hace una vez, pero cada reproducción en plataformas digitales le genera regalías. El creador de un curso en línea invierte tiempo en desarrollarlo una sola vez, pero miles de personas pueden comprarlo después. El inversionista que adquiere acciones recibe dividendos sin tener que estar en la oficina de la empresa. Esa diferencia entre repetir una acción diariamente para recibir un pago y construir algo que se multiplica por sí mismo es lo que distingue a quienes logran independencia financiera. Lo más interesante es que este cambio no requiere necesariamente abandonar el trabajo asalariado de inmediato. Muchas personas comienzan su transición construyendo fuentes de ingresos por resultados en paralelo a su empleo tradicional. Dedican las noches o los fines de semana a crear proyectos, invertir, escribir, diseñar o emprender. Con el tiempo, esos proyectos empiezan a generar pequeños ingresos que, sumados, alivian la dependencia exclusiva del sueldo. Poco a poco, la balanza se inclina hacia un modelo en el que el dinero fluye desde varias fuentes y no solo desde la oficina. Esa diversificación otorga estabilidad porque reduce el riesgo de quedarse sin nada en caso de perder el empleo. El problema es que la mayoría nunca da ese paso porque se aferra al mito de la seguridad. Creen que un salario fijo es garantía de estabilidad, cuando en realidad depende de decisiones que no controlan. Un despido, una quiebra de la empresa, una reestructuración, una crisis económica. Miles de personas que creían tener seguridad descubren de golpe que su ingreso desaparece y como nunca construyeron alternativas, se encuentran atrapadas. Los ricos, en cambio, se enfocan en sistemas que sobreviven a las crisis y que no dependen de un único ingreso. Comprenden que el verdadero riesgo no es emprender, sino depender totalmente de un solo empleador. Un aspecto clave en la diferencia entre ingresos por tiempo e ingresos por resultados es la escalabilidad. Cuando alguien depende del tiempo, su ingreso es lineal. Trabaja una hora, recibe un pago, trabaja 10 horas, recibe 10 veces ese pago. No puede multiplicarse más allá de sus límites físicos. Pero cuando alguien construye un ingreso por resultados, el sistema es escalable. Una vez creado, puede multiplicarse infinitamente sin requerir la misma proporción de esfuerzo. Una aplicación descargada 1 millón de veces genera 1 millón de ingresos adicionales.
aunque la inversión inicial haya sido la misma que para una sola descarga. Un libro vendido en todo el mundo produce regalías sin que el autor tenga que escribirlo de nuevo cada vez. La escalabilidad es el motor que permite que una idea pequeña se convierta en una fortuna, siempre que esté diseñada como ingreso por resultados y no como simple intercambio de horas. Esa capacidad de escalar explica por qué los millonarios se enfocan obsesivamente en construir activos en lugar de aumentar horas de trabajo. Saben que el tiempo humano es limitado, pero los sistemas, las inversiones y la tecnología no lo son. Mientras la mayoría se esfuerza en buscar horas extras, ellos se esfuerzan en buscar modelos de negocio que funcionen en automático. Este cambio de paradigma es tan profundo que quien no lo entiende termina pensando que los ricos son simplemente afortunados, cuando en realidad lo que hicieron fue cambiar la relación entre tiempo e ingresos. Otro elemento decisivo es la mentalidad frente al fracaso. En el esquema de ingresos por tiempo, el fracaso no es tan visible. Alguien puede ir a la oficina, cumplir su horario y recibir su sueldo, aunque su desempeño no sea brillante. En el esquema de ingresos por resultados, en cambio, el fracaso es inevitable al inicio. Proyectos que no funcionan, inversiones que no rinden, ideas que no despegan. Pero precisamente en ese aprendizaje radica la diferencia. Quienes insisten y perfeccionan sus sistemas terminan encontrando fórmulas que funcionan, y una vez que lo logran, el ingreso deja de depender de su tiempo. Esta perseverancia inicial es la barrera que separa a la mayoría conformista de la minoría que alcanza la libertad financiera. El cambio de tiempo a resultados no se limita al ámbito económico, también transforma la manera en que se percibe la vida. Cuando alguien depende del tiempo, organiza todo alrededor del reloj. ¿A qué hora entra? ¿A qué hora sale? ¿Cuántos días de vacaciones le corresponden? Cuando alguien depende de resultados, organiza su vida alrededor de objetivos. ¿Qué quiere lograr? ¿Qué sistema debe construir? ¿Cómo medir los avances? Esa diferencia de enfoque se traduce en mayor autonomía, porque ya no importa tanto estar presente físicamente, sino diseñar mecanismos que produzcan valor. Esta autonomía se convierte en la base de una vida con mayor libertad geográfica, de horarios y de decisiones. Al final, la verdadera pregunta no es si alguien debe elegir entre ingresos por tiempo o por resultados, porque ambos pueden coexistir en distintas etapas de la vida. La verdadera pregunta es cuál de los dos dominará en el largo plazo. Si una persona nunca construye ingresos por resultados, estará condenada a depender siempre de su presencia física, y cuando su energía disminuya o su tiempo se agote, sus ingresos también lo harán. Si en cambio, desde temprano decide crear activos que generen ingresos independientemente de su tiempo, construirá una red de seguridad que lo sostendrá incluso cuando ya no pueda trabajar. Esa red es la que permite a los ricos retirarse jóvenes, viajar, dedicarse a lo que aman y vivir sin angustia financiera. Comprender esta diferencia y actuar en consecuencia es quizás uno de los pasos más poderosos en el camino hacia la libertad económica. Mientras millones siguen persiguiendo horas extras, algunos pocos deciden perseguir resultados. Y son esos pocos los que con el tiempo logran lo que los demás llaman suerte, pero que en realidad es el fruto de haber entendido la estructura de ingresos que transforma el tiempo limitado en abundancia ilimitada. Capítulo 4. Los pobres culpan a factores externos por sus circunstancias. Los ricos asumen responsabilidad total por sus resultados. La vida es un escenario donde cada persona decide de manera silenciosa si actúa como protagonista o si se queda en el papel de víctima. Esa decisión, aunque parezca sutil,
determina de manera profunda la forma en que se construye el destino. El dinero, las oportunidades y la libertad no llegan al azar ni se distribuyen caprichosamente. Son la consecuencia de un modo de pensar y de una actitud frente a la realidad. Asumir responsabilidad personal es comprender que, aunque no todo lo que ocurre depende de uno mismo, siempre existe un margen para decidir cómo responder, qué hacer con lo que sucede y hacia dónde dirigir los pasos. La víctima renuncia a ese poder, el protagonista lo abraza y lo convierte en la base de su crecimiento. La mentalidad de víctima se alimenta de excusas. Encuentra consuelo en señalar a otros como responsables de sus dificultades. La economía, el gobierno, la familia, la mala suerte, los jefes, las circunstancias. Esa mirada externa se convierte en una prisión invisible. Al creer que el poder siempre está afuera, la persona se convence de que nada de lo que haga servirá de mucho y termina atrapada en un círculo de queja y resignación. Cada día repite las mismas frases. No se puede, así es la vida. Otros nacen con suerte, nunca me darán la oportunidad. El tiempo pasa y nada cambia, porque dentro de ese guión la acción queda anulada. La víctima espera que otro resuelva, que las condiciones sean diferentes, que un golpe de fortuna lo arregle todo. Mientras tanto, la vida se escapa entre los dedos. El protagonista, en cambio, se detiene ante la misma realidad y elige una mirada distinta. Reconoce que las dificultades existen, pero se niega a entregarles el control absoluto de su destino. Acepta lo que no puede modificar, pero concentra su energía en aquello que sí depende de sus manos, de su disciplina y de su mente. Esa postura no elimina los problemas, pero los convierte en desafíos que inspiran a moverse. El protagonista no dice, no se puede, dice, ¿cómo puedo hacerlo? No dice, no tengo suerte, dice, ¿qué puedo aprender de esto? No dice, es imposible, dice, voy a intentarlo una y otra vez hasta que encuentre la manera. Esta simple diferencia de actitud abre caminos que para otros permanecen cerrados. El dinero es un terreno fértil donde se reflejan con claridad estos dos modos de pensar. La víctima se queja de los bajos ingresos, pero no busca cómo aprender a generar más. Culpa a las deudas, pero sigue gastando sin orden ni medida. Sueña con riqueza, pero desconfía de todo lo que implique esfuerzo sostenido o aprendizaje nuevo. Vive atrapada en un presente que no le satisface, pero al mismo tiempo repite día tras día los mismos hábitos que lo sostienen. El protagonista, en cambio, comprende que no se trata de esperar milagros, sino de crear bases sólidas. Se disciplina para ahorrar, organiza sus cuentas, busca oportunidades de inversión, desarrolla habilidades que lo hacen más valioso. No siempre obtiene resultados inmediatos, pero la suma constante de sus acciones lo lleva a un futuro distinto. Lo que parece pequeño se convierte en grande cuando se multiplica con paciencia y perseverancia. Ser protagonista no significa vivir sin miedos. El miedo aparece en todos, al fracaso, al rechazo, a perder lo invertido, a equivocarse. La diferencia está en cómo se responde. La víctima paraliza su vida para evitar ese temor y nunca se arriesga. El protagonista reconoce la emoción, pero no le entrega el mando. Da pasos, aunque tiemble, avanza con dudas, aprende en el camino. En cada tropiezo encuentra una lección, en cada error descubre información que le permite ajustar su rumbo. La víctima interpreta el error como una prueba de incapacidad. El protagonista lo interpreta como una señal de experiencia adquirida. Por eso uno se hunde y el otro crece. El lenguaje interno es otro reflejo poderoso. La víctima utiliza palabras que la limitan. No puedo, es muy difícil, nunca tendré lo suficiente, siempre me toca perder. Cada frase se convierte en un decreto que condiciona su mente.
El protagonista, en cambio, elige un lenguaje de posibilidades. Voy a intentarlo. Aún no lo logro, pero estoy en camino. Puedo aprender lo que me falta. Si otros lo han conseguido, yo también lo lograré. Estas frases, repetidas con convicción, alimentan la mente con energía creadora. Lo que se repite constantemente termina moldeando la realidad. La responsabilidad personal también implica dejar de culpar al pasado. La víctima vive anclada en lo que no tuvo, en las injusticias que sufrió, en los errores de quienes la rodearon. Se repite que nada cambiará porque ya todo está marcado. El protagonista honra su historia, reconoce lo vivido, pero entiende que cada día es una página en blanco. No niega sus heridas, pero tampoco las convierte en cadenas. Transforma el dolor en aprendizaje y lo usa como combustible para avanzar. Así, incluso las experiencias más duras se convierten en una fuente de fuerza. En el terreno financiero, esto se traduce en una práctica muy concreta. El protagonista no espera el momento perfecto para comenzar. Sabe que la perfección no llega nunca. Empieza con lo que tiene: una cantidad mínima de dinero, un conocimiento básico, un contacto pequeño, un esfuerzo sencillo. La víctima pospone todo hasta tener más recursos, más tiempo o más claridad, y en ese aplazamiento se consume la vida. El protagonista se mueve con lo que hay, y cada paso lo acerca más a nuevas posibilidades. Lo pequeño deja de ser insignificante y se convierte en el inicio de lo grande. La diferencia también se observa en la relación con el trabajo. La víctima siente que todo esfuerzo es un castigo, que siempre trabaja para otros y que nunca recibirá lo suficiente. Vive con la idea de que el trabajo es una carga inevitable. El protagonista, aunque pueda tener el mismo empleo, lo asume como un espacio de aprendizaje y como una oportunidad para entrenarse, crecer y construir disciplina. Aprovecha cada experiencia para desarrollar habilidades, fortalece su carácter y busca formas de agregar valor. Poco a poco, esa actitud lo convierte en alguien más preparado para recibir mayores oportunidades. La víctima desperdicia cada jornada en la queja. El protagonista la aprovecha como escalón. Ser protagonista significa también asumir las consecuencias de las propias decisiones. La víctima gasta sin control y luego culpa a las deudas, compra por impulso y después culpa a la publicidad, se endeuda y luego culpa a los bancos. El protagonista reconoce que aunque las circunstancias influyen, cada decisión tiene un costo y se hace cargo de él. Si se equivoca, no huye, aprende y ajusta. Si acierta, no se enorgullece en exceso, simplemente continúa construyendo. Esa capacidad de hacerse responsable lo mantiene siempre en movimiento, sin quedar atrapado en la culpa ni en la parálisis. La mentalidad de víctima y la mentalidad de protagonista no son etiquetas permanentes, son elecciones que se renuevan a cada instante. Una persona puede haber vivido años en la queja y un día despertar con la decisión de cambiar. Basta una chispa de conciencia para comenzar a actuar distinto. Del mismo modo, alguien que ha avanzado puede caer en la tentación de culpar a otros y allí necesita recordar que la fuerza verdadera está en la responsabilidad personal. No es un camino que se recorra una sola vez, es una práctica constante, un ejercicio diario que se fortalece con la repetición. Cada día presenta una oportunidad para elegir. Cuando aparece una dificultad, surge la pregunta silenciosa: ¿voy a culpar a otros o voy a buscar cómo responder? Cuando se abre una puerta pequeña, la mente se pregunta: ¿voy a quedarme en la duda o voy a dar un paso? Cuando el miedo se hace presente, la conciencia observa: ¿voy a dejar que me paralice o voy a avanzar con él de la mano? En esas elecciones cotidianas se construye el futuro.
No hay magia ni secretos ocultos. Hay decisiones repetidas con constancia que van formando un destino. La libertad financiera no comienza en el banco, comienza en la mente. La persona que asume responsabilidad personal empieza a sentir un cambio incluso antes de ver resultados externos. De repente descubre que puede organizar sus finanzas, que puede ahorrar aunque sea una mínima parte, que puede buscar nuevas fuentes de ingreso, que puede aprender lo que no sabe. Esa sensación de poder interior se convierte en motor. La víctima, en cambio, espera resultados externos para sentirse mejor, y como nunca llegan, se hunde más en la frustración. El protagonista entiende que primero se transforma por dentro y luego la realidad externa refleja esa transformación. La diferencia entre víctima y protagonista no es un detalle menor, es la línea que separa la resignación de la esperanza activa, la carencia de la abundancia, el estancamiento del crecimiento. Una vez que alguien decide cruzar esa frontera y vivir como protagonista, ya no vuelve atrás. Descubre que la vida tiene un sabor distinto cuando uno se sabe creador, cuando cada acción se convierte en semilla y cuando cada día se asume como una oportunidad para crecer. Esa es la verdadera riqueza. No solo la acumulación de bienes, sino la convicción íntima de que cada persona es dueña de su historia y tiene el poder de escribirla con sus decisiones. El protagonista no se pregunta si el camino será fácil o difícil, porque sabe que la vida siempre tendrá pruebas. Lo que lo mueve no es la ausencia de obstáculos, sino la certeza de que puede enfrentarlos. Esa confianza se expande como una luz que ilumina todo lo que toca: el trabajo, las relaciones, el dinero, los sueños. Con el tiempo, esa luz atrae oportunidades porque las personas y las circunstancias se alinean con quienes irradian responsabilidad y determinación. Lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. Lo que antes era un sueño lejano se convierte en proyecto concreto. Lo que ayer era carencia se transforma en abundancia. Asumir responsabilidad personal es, en última instancia, un acto de libertad. Significa no entregar la vida a las manos de nadie más, no depender eternamente de lo que otros hagan o dejen de hacer. Significa reconocer que, aunque no se controla todo, siempre existe un espacio de acción, y ese espacio basta para iniciar un cambio. Ese es el inicio del verdadero poder, la decisión de no vivir como víctima, sino de convertirse en protagonista absoluto de la propia historia. Capítulo 5. Los pobres se enfocan exclusivamente en ahorrar. Los ricos priorizan la inversión inteligente. La diferencia entre conservar dinero y hacer que ese dinero trabaje para uno es más profunda que una estrategia contable. Es una filosofía de vida. Ahorrar es un acto valioso y necesario. Es la base de la estabilidad, la protección contra imprevistos y la tranquilidad en el corto plazo. Pero quedarse solamente en el ahorro es como plantar semillas y nunca regarlas. Con el tiempo la vida y la economía irán erosionando su valor. El verdadero paso hacia la prosperidad consiste en comprender que el dinero no debe permanecer inerte. Debe multiplicarse de forma deliberada, ordenada y consciente. Entender esa distinción es el punto de partida para construir una estrategia financiera que combine prudencia con ambición, preservación con multiplicación. Ahorrar protege, invertir multiplica. La cuenta de ahorro es el refugio donde se guarda la primera reserva de seguridad, el fondo de emergencias, la caja que impide endeudarse cuando llega una urgencia. Sin ese colchón, cualquier plan de inversión se vuelve frágil, porque una crisis menor puede obligar a liquidar activos en el peor momento. Sin embargo, depositar el exceso de ahorro en una cuenta convencional, pensando que eso equivale a hacer crecer el dinero, es una ilusión peligrosa. La inflación, ese aumento sostenido del nivel de precios,
va reduciendo el poder adquisitivo de los ahorros. Guardar sin estrategia equivale a permitir que el valor real del dinero se erosione lentamente. Por eso, después de haber construido una reserva de seguridad accesible, el siguiente paso lógico es poner a trabajar ese capital. Invertir no es sinónimo de asumir riesgos temerarios. La inversión inteligente es la combinación de educación, disciplina y paciencia. Significa conocer las opciones disponibles, entender los riesgos y diseñar un mapa que se ajuste al horizonte temporal y a la tolerancia personal. Existen muchas vías legítimas: acciones, bonos, bienes raíces, fondos, negocios propios, materias primas e incluso vehículos alternativos. Cada uno tiene su perfil. Algunos ofrecen potencial de crecimiento alto con volatilidad. Otros entregan flujo de caja más estable con menor rentabilidad esperada. La clave no es escoger el instrumento perfecto, sino construir una cartera coherente con los objetivos y el tiempo que se dispone a esperar. La diversificación es una de las reglas más repetidas por una razón: funciona. No poner todos los huevos en la misma canasta reduce la probabilidad de que un evento desfavorable arruine todo el plan. Diversificar no significa dispersarse sin criterio. Significa seleccionar activos que respondan de forma distinta ante los mismos retos económicos. Cuando una fracción del capital está en renta variable, otra en renta fija y otra en activos tangibles como bienes raíces, la combinación tiende a suavizar altibajos y a crear una trayectoria más estable hacia la multiplicación del patrimonio. Esto no elimina las pérdidas, pero las hace manejables dentro de un plan de largo plazo. El tiempo es el aliado más poderoso del inversor. El interés compuesto, esa magia matemática que hace que las ganancias generen a su vez nuevas ganancias, funciona mejor cuanto más tiempo se le permite operar. Invertir de manera consistente y temprana, aunque sea con cantidades pequeñas, produce resultados que a mediano y largo plazo sorprenden por su efecto acumulativo. Por eso, la recomendación de destinar un porcentaje fijo del ingreso, como un 10% si fuese posible, no es una precisión arbitraria. Es la disciplina que transforma el flujo de caja en capital creciente. Lo importante no es comenzar con mucho, sino comenzar con constancia. Antes de lanzarse a la multiplicación, hay prácticas prudentes que garantizan sostenibilidad. La primera es construir un fondo de emergencia equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Tener esa caja evita vender inversiones en un ciclo bajista por necesidad. La segunda es eliminar deudas caras. Las de tarjetas de crédito y préstamos con intereses altos suelen devorar rendimientos. Pagar esas deudas es, en la mayoría de los casos, la inversión con retorno más seguro que se puede hacer. La tercera es protegerse con seguros adecuados. Salud, hogar y responsabilidad pueden evitar que un evento inesperado destruya años de progreso. Con la base puesta, la selección de instrumentos debe ser gradual y educativa. Empezar con opciones simples y de bajo costo, como fondos indexados o fondos cotizados, es una manera inteligente para quienes no quieren convertirse inmediatamente en analistas financieros. Estos vehículos replican índices amplios, reducen el riesgo específico y tienen comisiones bajas. A medida que se avanza en conocimiento y confianza, se puede explorar renta fija para equilibrar volatilidad, bienes raíces para flujo de caja y negocios, o activos alternativos para oportunidades de mayor rendimiento. En todos los casos, es esencial entender las comisiones, la liquidez y las implicaciones fiscales, porque esos detalles minan el rendimiento real si se los ignora.
La educación financiera es inseparable de la estrategia. Quien invierte sin conocer los instrumentos corre el riesgo de repetir el patrón de ahorro sin crecimiento, depositar en lo que no entiende y recibir sorpresas desagradables. Dedicar tiempo a aprender sobre conceptos clave, diversificación, horizonte, volatilidad, correlación, riesgo por duración, convierte decisiones impulsivas en decisiones deliberadas. No se trata de ser un experto, sino de evitar regalar el capital por desconocimiento. Leer, tomar cursos, escuchar análisis confiables y, cuando haga falta, consultar asesores con integridad profesional son pasos que pagan dividendos en tranquilidad y resultados. La gestión emocional es otro componente central. La inversión exige soportar incertidumbre. Los mercados suben y bajan, las noticias generan pánicos pasajeros. La diferencia entre quienes multiplican y quienes pierden está muchas veces en la reacción emocional. Comprar cuando los precios están altos, por FOMO, miedo a perderse algo, y vender en pánico cuando bajan suele resultar desastroso. Una estrategia bien diseñada anticipa momentos de volatilidad y prevé reglas. Porcentajes fijos para invertir, límites para reequilibrar, umbrales para revisar la cartera. Eso convierte la reacción en proceso y la impulsividad en sistema. La disciplina fiscal y de costos también es relevante. Pequeñas comisiones pueden comerse una parte significativa del rendimiento a lo largo del tiempo. Elegir productos con costos razonables, optimizar la carga impositiva y aprovechar cuentas con beneficios fiscales cuando existan, forman parte de una estrategia que no descuida los detalles. A la larga, rendimientos brutos atractivos pero erosionados por impuestos y tarifas pueden terminar siendo peores que alternativas más modestas pero eficientes en costos. Invertir no excluye la inversión en uno mismo. De hecho, es una de las formas más rentables. La educación, la salud, las relaciones y el desarrollo de habilidades multiplican la capacidad de generar ingresos. Aprender una habilidad demandada, empezar un proyecto paralelo, ampliar la red de contactos o mejorar la condición física y mental son inversiones que, aunque no se vean en un balance, aumentan significativamente el potencial de multiplicación del capital a lo largo del tiempo. La regla práctica es equilibrar una parte del ingreso para activos financieros, otra para capital humano, otra para necesidades inmediatas. La creación de múltiples fuentes de ingreso funciona como apalancamiento humano. No depender de una única renta reduce la vulnerabilidad. Esto puede lograrse mediante activos que dan flujo, alquileres, dividendos, negocios que escalen, productos digitales, franquicias o servicios que se transformen en empresas. El objetivo no es diversificar por diversificar, sino construir fuentes que juntas permitan resiliencia. Cada nueva fuente es una palanca que amplifica la seguridad y la posibilidad de reinvertir. La gestión del riesgo debe ser comprensible y proporcional al objetivo. No todas las personas necesitan o deben asumir los mismos riesgos. Un joven con horizonte de décadas puede tolerar volatilidad para obtener mayores rendimientos. Alguien cerca de la jubilación necesita priorizar preservación. Por eso la estrategia de multiplicación se diseña en función de la etapa de la vida. Revisarla periódicamente y adaptarla a nuevos objetivos mantiene la coherencia entre lo que se quiere y lo que se hace. La paciencia es una virtud activa en las finanzas. Resistir la tentación de ganancias rápidas y recordar que la multiplicación real requiere tiempo evita errores costosos. La historia de los mercados es una sucesión de ciclos. La recompensa para quien mantiene disciplina es la posibilidad de beneficiarse de la recuperación después de las caídas.
La constancia en la inversión periódica, el reinversión de ganancias y la evitación de movimientos emocionales son actitudes que multiplican resultados. Pero multiplicar no es sinónimo de ser imprudente. Existen estafas, esquemas de enriquecimiento rápido y promesas falaces que explotan la ilusión de multiplicación instantánea. La prudencia exige desconfiar de lo que suena demasiado bueno para ser verdad, verificar la información, exigir transparencia y preferir estrategias con lógica y evidencia histórica. Construir riqueza real es un proceso de suma de actos sensatos y persistentes, no una apuesta percibida como milagrosa. El poder de la reinversión merece una mención aparte. Reinvertir dividendos, intereses y ganancias en lugar de gastarlos acelera la creación de capital. Esa práctica convierte el ingreso de hoy en semilla para el crecimiento mañana. Es lo que separa a quienes viven de las rentas que generan sus activos de quienes simplemente consumen los frutos inmediatos. No se trata de negar disfrute, sino de planearlo. Permitir que un porcentaje del rendimiento se acumule para potenciar el crecimiento, mientras otra parte se utiliza para vivir. Finalmente, la estrategia financiera es también un ejercicio de ética y propósito. Multiplicar sin sentido ni contribución produce vacíos. Integrar metas personales, seguridad, libertad, legado, impacto social, da sentido a la disciplina. Invertir con criterios que reflejen valores personales, apoyar proyectos con impacto y usar la prosperidad para ampliar oportunidades ajenas transforman la riqueza en una herramienta de significado. La multiplicación, cuando se alinea con propósito, no solo cambia la vida propia, sino la de quienes nos rodean. Empezar es la parte más difícil y la más decisiva. Apartar un porcentaje fijo cada mes, construir el fondo de emergencia, reducir deudas caras, educarse, elegir vehículos sencillos y diversificados, y mantener la disciplina son pasos que, repetidos con constancia, convierten la conservación en multiplicación. La diferencia entre quien guarda y quien hace crecer su patrimonio no está en secretos misteriosos, sino en la constancia de acciones pequeñas y sabias. Con el tiempo, esas acciones dejan de ser sacrificios para convertirse en hábitos que crean libertad, y esa libertad es la verdadera medida del éxito financiero. No solo tener más, sino tener la posibilidad de elegir, contribuir y vivir de acuerdo con lo que importa. Capítulo 6. Los pobres creen saberlo todo o evitan aprender. Los ricos mantienen una mentalidad de estudiante perpetuo. La arrogancia intelectual y la complacencia educativa son muros invisibles que limitan el crecimiento de miles de personas sin que ellas mismas lo noten. Quien se convence de que ya sabe lo suficiente, deja de buscar, deja de cuestionarse, deja de explorar nuevas perspectivas. Y cuando el mundo cambia, como lo hace cada día con una velocidad impresionante, esa persona se queda atrapada en un mapa obsoleto que ya no corresponde con el territorio real. Es como navegar con una brújula rota creyendo que aún apunta al norte. Muchas personas, atrapadas en esa ilusión, no se dan cuenta de que el conocimiento que poseen es apenas un punto diminuto en un océano infinito, y sin embargo construyen su vida como si dominaran la totalidad del mar. La mente arrogante no necesita maestros, no escucha consejos, no acepta críticas. Interpreta cualquier nueva idea como una amenaza a su seguridad, no como una posibilidad de expansión. Y lo más curioso es que muchas veces esa arrogancia no proviene de un conocimiento profundo, sino de lo contrario, de un conocimiento limitado que se sobreestima. Los psicólogos David Dunning y Justin Kruger identificaron este fenómeno hace ya varias décadas. Descubrieron que cuanto menos sabe alguien en un área específica, más tiende a sobrevalorar sus capacidades. Es un espejismo cognitivo que alimenta la confianza, pero drena la sabiduría. Y en el terreno financiero,
Ese espejismo puede ser devastador. Quien cree saberlo todo sobre el dinero, rara vez se toma la molestia de estudiar cómo funciona realmente el sistema económico, cómo evoluciona el mercado laboral, cómo se mueven las tasas de interés o cómo influyen las decisiones políticas en su bolsillo. Prefiere repetir frases hechas, consejos heredados y fórmulas incompletas, convencido de que esa información le basta. La consecuencia es evidente: se estanca, se frustra y en muchos casos pierde oportunidades que estaban frente a sus ojos, porque su mente estaba cerrada. En contraste, los individuos que alcanzan prosperidad y estabilidad mantienen una actitud radicalmente diferente. Viven con la certeza de que siempre hay algo más por aprender, de que cada día ofrece la posibilidad de descubrir una idea, una técnica, una perspectiva que puede marcar la diferencia en su camino. A esta actitud se le llama humildad intelectual, y no debe confundirse con debilidad, inseguridad o falta de confianza. La humildad intelectual no significa creer que uno no sabe nada, sino comprender que el conocimiento es vasto, inabarcable, y que siempre habrá alguien o algo que pueda aportar luz en áreas que aún permanecen oscuras para nosotros. Esta humildad se traduce en acción concreta: leer con frecuencia, escuchar, preguntar, rodearse de personas con más experiencia, abrirse a la crítica constructiva y aceptar que el error es parte del aprendizaje. Quien cultiva esta mentalidad sabe que no compite por tener la última palabra, sino por construir un entendimiento más profundo que le permita tomar mejores decisiones. Y esa diferencia es crucial. Mientras el arrogante intelectual se aferra a su ego, el humilde intelectual construye una ventaja competitiva sostenible en un mundo donde la información se ha convertido en la moneda más valiosa. Los empresarios más exitosos suelen ser consumidores insaciables de conocimiento. No se conforman con lo que aprendieron en la universidad ni con las habilidades que dominaron en sus primeros trabajos. Al contrario, consideran que la educación formal fue solo un punto de partida. Saben que el aprendizaje real, el que transforma vidas y negocios, surge de la autoeducación constante: leer libros especializados, analizar publicaciones del sector, escuchar conferencias, tomar cursos en línea, asistir a seminarios, intercambiar ideas con colegas y observar con atención a quienes ya recorrieron el camino que ellos desean transitar. Jim Rohn, mentor de numerosos líderes, lo resumió con una frase poderosa: la educación formal te dará una manera de ganarte la vida, pero la autoeducación te hará ganar una fortuna. Esa diferencia de enfoque ha separado históricamente a quienes se conforman con sobrevivir de quienes logran prosperar. No porque unos tengan más suerte que otros, sino porque el conocimiento que se busca y se aplica con disciplina se convierte en palanca de crecimiento. El arrogante intelectual, sin embargo, rechaza esta verdad. Cree que su experiencia pasada es suficiente garantía de éxito futuro, y ahí comete uno de los errores más costosos. La historia está llena de ejemplos de personas y empresas que dominaron durante un tiempo un sector específico, pero que al negarse a seguir aprendiendo quedaron obsoletas en cuestión de años. Basta recordar marcas que fueron gigantes en la industria de la tecnología, la música o el entretenimiento y que hoy apenas sobreviven en la memoria, porque no supieron adaptarse a un mundo que exigía nuevas respuestas. La arrogancia fue su sentencia. Por el contrario, los individuos y organizaciones que prosperan son los que se reinventan una y otra vez, impulsados por esa curiosidad humilde que reconoce que aún queda mucho por descubrir. Son quienes preguntan, escuchan, investigan y aplican lo aprendido con rapidez. En la práctica, la humildad intelectual se traduce en crecimiento constante,
mientras que la arrogancia intelectual conduce al estancamiento silencioso que tarde o temprano se convierte en retroceso. La economía del conocimiento en la que vivimos premia a los estudiantes perpetuos. El acceso a la información es más amplio que nunca en la historia humana. Libros digitales, cursos en línea, conferencias virtuales, podcasts, comunidades profesionales, investigaciones disponibles al alcance de un clic. Nunca había sido tan sencillo aprender, pero también nunca había sido tan necesario, porque el ritmo del cambio es vertiginoso y quienes no se adaptan se quedan atrás, no por falta de recursos, sino por falta de disposición. El humilde intelectual entiende esto y establece rutinas para nutrir su mente cada día. Tal vez lee 30 minutos cada mañana, escucha un podcast educativo en sus trayectos, toma notas de lo aprendido, conversa con personas que tienen perspectivas diferentes. No lo hace como un esfuerzo aislado, sino como parte de un estilo de vida en el que aprender es tan importante como alimentarse o dormir. Sabe que el conocimiento fresco se convierte en decisiones más inteligentes, y esas decisiones, acumuladas con el tiempo, generan prosperidad. La arrogancia, en cambio, consume energía justificando lo que ya se cree saber. Genera frases como, así siempre se ha hecho, yo ya lo intenté, eso no funciona. Con esas expresiones cierra puertas que ni siquiera se ha tomado la molestia de explorar. Es como un viajero que se niega a mirar un nuevo mapa porque cree que el antiguo sigue siendo válido, aunque los caminos hayan cambiado. Tarde o temprano se perderá, no porque el mundo sea injusto, sino porque su propia rigidez mental lo dejó sin alternativas. El humilde intelectual no necesita tener todas las respuestas, pero tiene la valentía de hacerse todas las preguntas. Reconoce que cada error puede convertirse en una lección, que cada conversación puede ofrecer un ángulo nuevo, que cada libro o artículo puede contener una idea capaz de transformar su camino financiero. Esta apertura lo mantiene en movimiento, siempre un paso adelante. Adoptar esta actitud no es un acto aislado, sino un compromiso continuo. Se trata de diseñar un plan personal de educación permanente, una especie de entrenamiento mental que fortalezca la capacidad de adaptarse, innovar y prosperar. Puede ser tan sencillo como fijar el hábito de leer diariamente, inscribirse en un curso que amplíe habilidades profesionales, dedicar tiempo a la reflexión sobre lo aprendido y buscar espacios donde compartir conocimiento con otros. Cada acción, por pequeña que parezca, suma en la construcción de una mente más abierta y preparada. A la larga, la diferencia entre la arrogancia y la humildad intelectual se convierte en diferencia de resultados. El arrogante defiende su postura, pero no avanza. El humilde se expone a nuevas ideas, y por eso progresa. Uno se encierra en la prisión de lo que cree saber. El otro expande cada día los límites de su comprensión. Y en el terreno financiero, esa diferencia se traduce en la capacidad de identificar oportunidades, innovar en estrategias, anticipar cambios y tomar decisiones más informadas. El mundo no recompensa a quien se siente dueño del conocimiento, sino a quien lo busca, lo cuestiona y lo aplica con disciplina. La riqueza, en este sentido, no es solo una cuestión de dinero, sino de mentalidad. Una mentalidad abierta y humilde multiplica las posibilidades, mientras que una mente arrogante y cerrada reduce las oportunidades a un espacio cada vez más pequeño. Convertirse en un estudiante perpetuo no es una obligación impuesta desde afuera, sino un acto de sabiduría personal. Es reconocer que cada día es una invitación a crecer y que la prosperidad verdadera se construye sobre la base del aprendizaje continuo. La humildad intelectual no solo abre la puerta al conocimiento, sino también a la innovación, la resiliencia y la abundancia. Es la llave silenciosa que separa la mediocridad del éxito duradero. Capítulo 7.
Los pobres ven el dinero como la raíz del mal. Los ricos lo ven como una herramienta para el bien. La manera en que una persona percibe la riqueza determina no solo sus resultados financieros, sino también la relación que mantiene con sus propias metas, sus sueños y la posibilidad de hacerlos realidad. Desde pequeños, muchos hemos escuchado frases como «El dinero es la raíz de todos los males», «Los ricos son egoístas y corruptos» o «Mejor pobre, pero honrado». Estas ideas, repetidas en el hogar, en la cultura popular, en las películas, en los sermones religiosos e incluso en el lenguaje cotidiano, se graban en lo más profundo de la mente y moldean actitudes invisibles que condicionan la vida entera. La consecuencia es clara. Si alguien crece creyendo que el dinero es algo negativo, entonces desarrollará un rechazo inconsciente hacia él, como si fuera un enemigo disfrazado de necesidad. Y lo más doloroso es que, aunque conscientemente quiera tener una vida mejor, aunque diga que desea prosperidad y abundancia, en el fondo, su sistema de creencias le estará enviando el mensaje de que conseguir dinero es peligroso, corrupto o indigno. Es como querer correr hacia adelante mientras algo invisible tira de tus pies para mantenerte en el mismo lugar. Por el contrario, quienes alcanzan altos niveles de prosperidad han aprendido a ver el dinero de manera distinta. Para ellos, la riqueza no es ni buena ni mala en sí misma. Es simplemente una herramienta, un amplificador, un recurso neutral que adquiere la forma y la intención de la persona que lo posee. Si alguien es egoísta y mezquino, con dinero se volverá aún más egoísta y mezquino. Pero si alguien es generoso, visionario y responsable, con dinero tendrá la capacidad de multiplicar su impacto positivo en el mundo. Este cambio de paradigma marca una diferencia radical, porque quien ve la riqueza como algo útil y poderoso no la rechaza, sino que la busca con propósito y la administra con conciencia. El problema es que la mayoría de las personas nunca cuestiona las ideas que absorbió en la infancia. Crecen escuchando que los ricos explotan a los pobres, que tener dinero cambia a la gente para mal, que las personas prósperas son arrogantes, corruptas o deshonestas, y esas narrativas se convierten en verdades incuestionables. Pero basta detenerse un momento para reconocer la contradicción. Todos, incluso los que dicen que el dinero es malo, lo necesitan a diario. Todos pagan cuentas, todos desean seguridad para su familia, todos sueñan con un futuro más estable. Sin embargo, mientras no cambien esas creencias profundas, vivirán en conflicto interno. Necesitarán dinero, pero lo rechazarán, lo perseguirán, pero se sentirán culpables al obtenerlo, lo desearán, pero saboteando de manera inconsciente las oportunidades de conseguirlo. Imagina dos personas con talentos similares, inteligencia parecida y las mismas oportunidades. Una de ellas ha interiorizado que el dinero es un recurso positivo que le permitirá cuidar de su familia, invertir en su educación y ayudar a otros. La otra cree que la riqueza corrompe y que es mejor conformarse con poco para no caer en tentaciones. Aunque ambas trabajen con el mismo empeño, la primera aprovechará las oportunidades, pedirá aumentos, emprenderá, invertirá, buscará crecer porque no ve contradicción entre sus valores y sus objetivos. La segunda, en cambio, se conformará con menos, rechazará oportunidades, vivirá con miedo de avanzar, se excusará en que la vida es injusta, y aunque reciba dinero extra, lo gastará rápidamente porque en el fondo no soporta mantenerlo consigo. Esta es la fuerza invisible de las creencias. Moldean la realidad exterior a partir de los patrones internos. Cuando alguien aprende a ver la riqueza como un instrumento de impacto, la mentalidad entera cambia. Ya no se trata de acumular dinero por acumularlo, ni de vivir obsesionado con cifras o cuentas bancarias.
Se trata de entender que cada billete, cada moneda, cada inversión es una semilla de posibilidades. El dinero puede convertirse en un negocio que da empleo a decenas de familias. Puede financiar investigaciones médicas que salvan vidas. Puede construir escuelas, hospitales, becas, refugios. Puede liberar a una persona del estrés de vivir endeudada y darle espacio mental para ser creativa, productiva y feliz. Puede ser el medio para que alguien cuide de sus padres ancianos, dé estudios de calidad a sus hijos o tenga la libertad de elegir proyectos alineados con su propósito, en lugar de estar atado a un trabajo que detesta solo por necesidad. El dinero en sí mismo no tiene moral, no es un villano ni un héroe. Es energía concentrada en forma de recurso y depende de quién lo use y cómo lo use. Quien odia al dinero, odia también la posibilidad de tener más opciones en la vida. Porque al final, lo que la riqueza concede no es solo comodidad, sino libertad. La libertad de elegir dónde vivir, cómo trabajar, qué causas apoyar, qué riesgos asumir, qué sueños perseguir. La verdadera diferencia entre los pobres y los ricos es que los primeros, al demonizar el dinero, se privan de esa libertad antes incluso de buscarla, mientras que los segundos, al valorarlo como herramienta, lo ponen a trabajar para ampliar sus horizontes y su capacidad de servir. Un aspecto fascinante es cómo esta percepción influye en la generosidad. Mucha gente piensa que ser pobre los hace más humildes, más solidarios, más compasivos, pero la realidad muestra lo contrario. Quienes tienen recursos pueden ser muchísimo más efectivos en su ayuda. Una persona sin dinero puede ofrecer palabras de aliento, una mano amiga, quizá algo de tiempo. Todo eso es valioso, sí. Pero alguien con riqueza puede financiar un comedor que alimente a cientos de niños todos los días, puede crear fundaciones, puede impulsar proyectos sostenibles que cambian comunidades enteras. La riqueza no apaga la solidaridad, la potencia. Y sin embargo, quienes la rechazan viven con la idea de que solo desde la carencia se puede ser bueno. Esa es una de las creencias más dañinas, porque limita no solo el crecimiento personal, sino también la capacidad de multiplicar el bien en el mundo. Otro efecto sutil de demonizar la riqueza es que genera resentimiento hacia quienes la poseen. Muchas personas sienten envidia, critican a los empresarios, atacan a quienes prosperan, sin detenerse a considerar cuánto esfuerzo, riesgo, disciplina y visión han requerido para llegar allí. Al demonizar el éxito ajeno, se crean excusas para justificar la propia inacción. Ellos son corruptos, ellos heredaron, ellos hicieron trampa. Aunque en algunos casos sea cierto que hay personas que enriquecieron de manera cuestionable, generalizarlo a todos es un error. Hay miles de ejemplos de individuos que construyeron su fortuna con creatividad, trabajo duro, ética y perseverancia. Y mientras unos los critican, otros los estudian, aprenden de ellos y replican sus estrategias. ¿Quién crees que termina acercándose más a la prosperidad? Aceptar que el dinero es una herramienta no significa volverse esclavo de él. De hecho, quienes lo ven así desarrollan una relación más sana. No necesitan ostentar ni acumular por miedo a perderlo, porque saben que el dinero fluye como resultado de crear valor y que siempre habrá nuevas oportunidades. No sienten culpa por tenerlo, porque saben que con él pueden hacer el bien. No sienten envidia del éxito ajeno, porque lo ven como una inspiración posible, no como una amenaza. Y lo más importante, se permiten a sí mismos prosperar, eliminando las resistencias internas que los mantenían atados a la escasez. Cambiar la perspectiva sobre la riqueza comienza con un ejercicio de honestidad. Hay que revisar las frases, las creencias y los prejuicios que hemos heredado. Preguntarnos, ¿qué pienso realmente del dinero? ¿Creo que quienes lo tienen son mejores que yo o peores que yo?
Me siento culpable cuando recibo más de lo esperado. ¿Saboteo mis propios ingresos gastando de inmediato o rechazando oportunidades? Cada respuesta revela el nivel de armonía o de conflicto que llevamos dentro. Y una vez que reconocemos esas creencias, podemos sustituirlas por otras más poderosas. El dinero es una herramienta. La riqueza amplifica mis valores. Prosperar me permite ayudar más. Tener más recursos no me cambia, solo me da más capacidad de impactar. Para incorporar esta transformación de manera práctica, un ejercicio poderoso consiste en practicar la generosidad desde ahora, sin importar la cantidad. Dar una pequeña parte de lo que se tiene a causas que importan, apoyar proyectos de otros, ayudar a alguien que lo necesita. Al hacerlo, enviamos a la mente un mensaje contundente. Tener dinero no me convierte en alguien egoísta, me permite contribuir, y cuanto más tenga, más podré dar. Esta práctica rompe la asociación negativa y fortalece la convicción de que la prosperidad es algo bueno, deseable y alineado con mis valores más profundos. La riqueza no es un destino final. Es un medio para vivir con plenitud y propósito. Quienes la demonizan se condenan a vivir con limitaciones, resentimiento y contradicción. Quienes la entienden como una herramienta de impacto, en cambio, se abren a la abundancia, la libertad y la posibilidad de dejar un legado positivo. La elección está en cada uno de nosotros. El dinero no cambia lo que somos. Simplemente multiplica lo que ya llevamos dentro. Si somos generosos, multiplicará nuestra generosidad. Si somos responsables, multiplicará nuestra responsabilidad. Si somos creativos, multiplicará nuestra creatividad. Y si somos negligentes, multiplicará también nuestra negligencia. Por eso, la verdadera transformación no comienza con el dinero en sí, sino con la mentalidad y el carácter que cultivamos. Aceptar la riqueza como una aliada nos invita a trabajar en nuestro desarrollo personal, en nuestra ética, en nuestra visión de vida. Así, cuando llegue la prosperidad, no solo nos beneficiará a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Y entonces, en lugar de repetir las viejas frases que condenan al dinero, podremos afirmar con convicción: la riqueza es una herramienta de impacto y yo elijo usarla para crear un mundo mejor. El dinero es energía en movimiento y está esperando a que lo dirijas con sabiduría. Porque al final, el mayor secreto de la abundancia es este: la riqueza externa siempre es el reflejo de la riqueza interior.